yo me metí en el foro, que vi que casi todos se armaron los grupos re bien, y les mandé el listado de lo que armé en función de eso y los países que les asigné. Eso lo vieron, ¿no? Ahí Santiago asiente. Sí, lo vimos. Sí, sí. Igual ahí Santiago asiente por todos. Yo confío que si Santiago dice que sí, todos dicen que sí. Hola, Santiago. Buenísimo, listo. Porque me llegó un mail hoy de Tomás Farías, no sé si alguno lo conoce. Yo no lo conozco, pero sé que es el primo de mi amiga Triador. No sé si ya cursaron con Daniela Triador, se los chusmeo, para que lo sepan. Sin historia. Sí, yo cursé toda la carrera con Dani, es mi amiga de ya hace varios años. Bueno, desde que empezamos a cursar. Y no, me mandó un mail diciendo que no sabía si tenía grupo y eso, y le quería avisar que sí, que le asigné grupo a todos, y ya los armé en Moodle. Si van, no sé a dónde tienen que ir, porque vieron que a nosotros no, es distinto el Moodle para nosotros con nuestro rol de docentes, pero en algún lado, si ven, van a ver que tienen asignado un grupo, y que el nombre del grupo es el nombre del país que les tocó, ¿no? ¿Se acuerdan que ahora ustedes ya dejan de tener nombre y su nombre pasa a ser el de los países, como en La Casa de Papel? No, no eran países en La Casa de Papel igual, ¿no? Eran ciudades, no eran países. No me acuerdo. De ciudades. Ciudades, ¿no? Sí, todo que bien, sí. Bueno, yo puedo seguir diciendo boludeces hasta las 8 de la noche, no tengo problema. ¿Querés arrancar vos, Matías, igual? Claro, Santiago Venezuela. No hay problema, no hay problema. Eso es lo que hace ameno la clase, Flor. Es lo que le da familiaridad a la clase. Bueno, buenas tardes, noches a todos. Empiezo planteando un poco las pautas de una entrega intermedia, una suerte de adelanto que ustedes van a hacer del trabajo de análisis de coyuntura. Así que voy a compartir las pautas. ¿Les parece, Flor y Hernán? Sí, sí. Mientras Matías se dedica a eso, ¿se acuerdan? Matías está en la materia en el marco del programa DALED, y nosotros estamos en esta clase en el marco de otro de los talleres que tenemos para el trabajo práctico que tienen de análisis de coyuntura, que confío que ya empezaron a buscar y sistematizar información. Sí, y que aprovechen este espacio también para ir sacándose todas las dudas que les surjan, desde las más sencillas hasta las más complejas, hagan todas sus preguntas. No, Karina, va a ser paso a paso, vas a ver que Sí, cuando sí. termine, cuando lo entregues, vas a decir, no puedo creer que hicimos todo esto. Sí, No ni es, hablar. Y en el poco tiempo. parece demasiado de golpe, pero paso a paso se va construyendo. Sí, lo que les iba a decir es que ustedes van a tener que hacer una entrega intermedia, que no se preocupen porque es sencillo y les va a facilitar mucho para la parte... Es como un avance que tienen que estar haciendo sí o sí para la altura que les vamos a pedir, que si no me equivoco es para el 25. Sí. Sobre eso les va a hablar Matías ahora y vamos a seguir hablando después conmigo. Bueno, ¿se ve bien ahí? Sí, se ve bien. Perfecto, gracias. Bueno, entonces este archivo va a estar subido, obviamente, en el Moodle, ¿sí? Creo que ya lo subió Flor. Y lo que vamos a hacer es ir comentándolo, ¿sí? Son las pautas para esta exposición oral sobre análisis de coyuntura, que va a ser grabada, va a ser asincrónica, vía Moodle. Se pasará el link donde ustedes van a subir el video, y el video lo van a subir a Google Drive, ¿sí? Por el peso, sobre todo. La fecha de entrega es el miércoles 25 de agosto. Flor o Hernán, si necesitan decir algo, me interrumpen, no hay problema, porque yo no puedo verlos, nunca aprendí a ver a los participantes del Meet mientras expongo algo. Después, si quieren, me enseñan. Sí, sí, no te preocupes. No, yo no lo pude aprender tampoco, ¿eh? No. Me dijeron que hay una forma, pero todavía no la adquirí. Mira, ¿sabes lo que hice hoy? Les voy a contar lo que hice hoy. Lo subí a Drive y entré a este link de la reunión desde el mail de ahora y desde otro mail. O sea, estaba yo 2 veces, ¿no? Así lo veía como presentadora y como Claro. una reunión medio de locos, de locas. Y porque a mí me habían dicho que si lo compartís desde Drive, se puede. Es más cómodo, pero no es que podés estar acá en la reunión. No, yo lo he hecho como
dividiendo pantallas, o sea, dividiendo pestañas, pero es un lío. O sea, debe haber alguna forma un poco más sencilla. Creo que Meet igual no lo facilitó todavía, como lo facilitaron otras plataformas tipo Zoom. En Sí, fin. claro, yo lo hice así. O sea, me di cuenta corriendo la pantalla porque presentar un PowerPoint, si no ves solamente el PowerPoint, ¿viste? Y sí, es Entonces, difícil eso. Bueno, en bueno, fin. te Así dejo. que si hay alguna pregunta también me la lees, Flor. Dale, por favor. Sí, dale, yo estoy atenta al chat. Bueno, el objetivo entonces de esta exposición oral es comunicar los adelantos en la planificación del análisis de coyuntura propuesto por la materia. Me parece que acá la palabra clave es planificación, es decir, tienen que ir trabajando en el texto y en las ideas del texto y en el análisis de los datos y de los indicadores macroeconómicos desde antes de ponerse a escribir, ¿no? Por eso les pedimos que planifiquen, que realicen un borrador, un boceto. En este caso va a ser la exposición oral. Van a realizar un material para esta exposición oral y esto le va a permitir adelantar para el trabajo y ya empezar a anticiparlo. Sobre todo anticipar su estructura, su título, las partes del trabajo que van a desarrollar, ¿sí? Y la información o los datos que van a poder ir suministrando a lo largo del trabajo. Entonces, el contenido que esperamos para esta exposición abarcaría los siguientes puntos, ¿sí? Están de alguna manera planteados en orden cronológico, ¿sí? Es el orden que esperamos. Primero, un título tentativo para el trabajo de análisis de coyuntura. No tiene que ser un título creativo, tiene que ser un título declarativo más bien, ¿sí? De lo que van a hacer, del país que les toca, el periodo, ¿sí? Que quede claro esto, el país y el periodo seleccionado, y también los indicadores macroeconómicos que van a trabajar. Corregime, Flor, después si no estoy con precisión en la parte más disciplinar. Ok. Luego, sí, perdón. No, no, sí, que te corrijo, cualquier cosa. Dale. Luego, la estructura del trabajo, una estructura tentativa, con secciones, con subtítulos, cómo van a empezar el trabajo, ¿no? Qué van a poner en esa introducción. Luego, de qué parte se va a componer el desarrollo. Y luego, cómo lo van a cerrar, ¿sí? Para esto, les recomiendo volver a basarse en la presentación que utilizamos en el primer taller del análisis de coyuntura, donde está bien planteado la estructura que esperamos del análisis y de esta manera plantear ustedes mismos los subtítulos que podrían ir organizando el trabajo de cada grupo. Luego esperamos un gráfico o una tabla con sus paratextos correspondientes. Esto lo vamos a comentar ahora en un rato cuando Flor tome palabra, ¿sí? Y la interpretación del gráfico presentado, ¿sí? No la descripción, sino el análisis de ese gráfico, que es algo en lo que vamos a hacer bastante hincapié en este taller, porque vemos que suele ser una de las fallas más comunes, a veces por inexperiencia y otras veces por mala interpretación de los análisis de coyuntura. Entonces les pedimos que presten especial atención y se saquen sus dudas también en este taller respecto de esto, de cómo deberían presentar en el análisis de coyuntura cada gráfico y cada tabla, acompañada por cuáles paratextos, es decir, por cuál título, por cuál indicación, por cuál forma de señalar la fuente y cómo pueden ir interpretando estos gráficos y estas tablas que van a proponer en sus análisis de coyuntura. Porque no es suficiente con mostrar los datos, sino que lo interesante es qué van a hacer con eso, ¿sí? Y por último, cerrar la exposición, no cerrar el trabajo, no cerrar el análisis de coyuntura, cerrar la exposición. Bueno, ¿no? Hacer una especie de conclusión de esto fue el avance de nuestro trabajo, esperemos, ¿sí? Una especie de cierre a la presentación oral. Recuerden que seguramente ustedes van a producir una serie de diapositivas que les va a permitir ir guiándose en estos contenidos, pero a la par van a tener que ir exponiendo, se pueden dividir entre los integrantes del grupo o puede tomar alguno o algunos la voz cantante para ir llevando adelante la explicación de esas diapositivas. Las diapositivas no se explican por sí mismas y es necesario entonces alguien que vaya
llevando adelante la exposición oral, ¿sí? Esto en cuanto al contenido. ¿Alguna pregunta de esta parte? Si no, dejamos todas las preguntas para el final, ¿eh? No hay ningún problema. Bien, avancemos y en todo caso, cuando dejo de compartir, comenzamos a charlar. Sobre la presentación en particular. La presentación debería ser en video. Si surgieran complicaciones se podría hacer solo en audio, pero el año pasado que planteamos un trabajo similar para otra instancia de evaluación de la materia, no hubo casi problemas en hacerlo en video. La duración estimada es de 3 a 5 minutos. Les recomendamos que se inclinen a los 5 minutos, pero que traten de no sobrepasarlos demasiado. 3 minutos nos parece un poco escueto, pero tampoco queríamos que hicieran presentaciones de 10 minutos donde todos terminaríamos agotados, siendo que se trata de un avance y no de la presentación de un trabajo terminado, ¿sí? Si realizan una presentación en PowerPoint, ¿sí? En PPT, recuerden limitarse en la cantidad de diapositivas, por favor. Con 5 diapositivas, una de apertura, 4 de desarrollo y una de cierre, debería ser más que suficiente, ¿sí? Para este tipo de exposición. No olviden incluir una primera con información general. El título, los estudiantes, la materia, ¿sí? El grupo. Si realizan un documento, en vez de realizar una PPT, también cuiden la extensión del mismo y no olviden introducir la exposición que realizarán con información general. La exposición puede ser organizada entre los integrantes del grupo, puede hablar una o un representante, un par o dividirse entre todos y todas el contenido, ¿sí? La carpeta en donde van a subir los videos es esta. Ahí les ponemos la carpeta donde tienen que subir los videos. Copien la dirección web del video, una vez que lo hayan subido, y entreguen ese link en el Moodle. Tengan en cuenta que la subida del video puede demorar unos minutos. Por favor, no lo hagan a último momento porque se les computará ausente, ¿sí? Traten de ser ordenados y de hacerlo antes de la entrega el miércoles 25 de agosto. Y por último, algunas recomendaciones generales. Primero, recomendaciones de grabación. Utilicen algún programa que les permita grabar imagen y audio. Puede ser Zoom, presentación del documento de la PPT y exposición oral que lo acompañe. Loom, que es otro servicio parecido al Zoom. O una PPT con audio. Ustedes pueden elegir, ¿sí? Con Meet también lo podrían hacer. Si tienen cuenta institucional pueden grabar y si no, ya es un poco más complejo. En cuanto a la práctica y la revisión, practiquen la exposición antes de grabarla. Luego de hacerlo de modo definitivo, vuelvan a observarla para ver si cumple con sus expectativas y con las consignas propuestas anteriormente, ¿sí? Esto en cuanto a la práctica y la revisión. Y por último, el nombre del archivo, ¿sí? Debe tener un nombre claro y recomendamos la siguiente forma de presentar el archivo, del titulito del archivo. País, apellido y nombre, ¿sí? En este caso, con que pongan país es suficiente para no tener todos los apellidos y nombres, o pueden poner país y los apellidos. Macro, borrador, análisis de coyuntura, ¿sí? Ojalá la mayoría de los archivos que suban tengan este formato de nombre de archivo, ¿sí? Bueno, hasta acá las pautas generales de la presentación de esta exposición oral, que es un adelanto, un borrador del análisis de coyuntura que ustedes entregarán más adelante. Voy a dejar de compartir para ver si tienen preguntas y lo vamos dialogando. Yo quería decir una cosa, porque están preguntando justo en el chat sobre una cuestión más técnica de Zoom. Yo no sé, pero Mónica está diciendo que no hace falta pagarlo y que se puede grabar sin mail institucional. No, Zoom no, con Zoom se puede grabar, no hay Se problema. puede grabar, ok. Lo ideal es eso para mí entonces, que armen con Zoom porque es lo más fácil. Y Zoom te arma el archivo doble, te arma el archivo de video y de audio, ¿no? Digamos, te deja todo en una carpetita. Es bastante sencillo grabar con Zoom. Hagan la prueba, digamos, ¿no? De nuevo, hagan la prueba antes de estar sobre la fecha, por favor. Sí. Pero sí.
No, y hay casos que lo que han hecho es agregarle el audio al PowerPoint, que nosotros entramos al PowerPoint, yo no sé cómo se hace, pero muchos y muchos hicieron eso en otras cursadas, pero quizás Zoom es lo más fácil. Y la idea es, como el Moodle no permite, o sea, tiene un límite del tamaño de los archivos que permite, que es bastante bajo, por eso armamos la carpeta de Drive, porque con la cuenta institucional nosotros tenemos prácticamente espacio infinito en el Drive. Habría que definir cuánto es infinito, ¿no? Pero mucho espacio. Entonces les hacemos, si en algún momento se va a acabar ese espacio, supongo. Les hacemos subir el video ahí y que nos suban el link a una tarea de Moodle para que a nosotros nos figure ya que ustedes cargaron el archivo, digamos. ¿Se entiende? Tengamos un control más fácil de que entregaron la tarea. Y sí, fundamental, como decía Matías, póngale principalmente que la primera palabra del archivo sea el país, ¿sí? Con esto del cambio de identidad a país. A ver. Están hablando del... el Movie Maker también. Sí, ahí Bueno, Santiago incluso no sé si recomienda- alguno sabe usar TikTok, no sé si con eso se puede también. Yo solo ahí, miro los videos, no hago... ahí Santiago recomienda el Movie Maker. No, TikTok porque Mm. tiene un límite de tiempo, me parece que no se podría. Hay más restricción de tiempo. Después, bueno, respecto de la exposición oral, les pedimos orden, formalidad, ¿sí? Si van a hablar varias personas del grupo, varios integrantes del grupo, que quizás sea lo más recomendable, ¿no? No sé si todos, pero 2 o 3 voces. Organícense, ¿sí? ¿Quién va a hablar sobre cuál diapositiva? Tómense el tiempo de pensar también qué contenido van a poner en cada diapositiva y de no llenar de texto cada una de estos espacios, ¿sí? De ponerle un título indicativo y que señale el contenido de lo que van a presentar en ese espacio. Después les voy a pasar un material, Flor, así lo subimos, vinculado con algunas cuestiones para cuidar en la exposición oral, si te parece. Sí, buenísimo. Sí, eso, eviten escribir todo lo que van a decir, digamos, porque si no lo que terminan haciendo es leer lo que dice la diapositiva, ¿se entiende? Dejar las ideas centrales y Claro. porque ustedes tienen, la entrega, piensen que no es el PowerPoint, sino que es el PowerPoint con el audio, ¿no? Si hacen un PowerPoint, Claro, digo, lo que sea. claro, las diapositivas es lo que se llama una apoyatura, digamos, ¿no? Es como una especie de ayuda a memoria y de explicitación de lo principal y de los conceptos centrales que nos tienen que quedar, ¿no? Después ustedes van a agregar todo el resto de la información oralmente, ¿no? Y ahí se va a jugar también cómo se explican ustedes en lo que quieren hacer en este análisis de coyuntura que están planeando, ¿sí? Sí, nosotros proponemos esto, de esta cosa de la entrega audiovisual, que empezamos a implementar el año pasado con Matías y con Facundo, que fue el profe que estuvo el año pasado, aprovechando la cuestión esta de la virtualidad que lo hacía todo más fácil, ¿no? Antes no había presentación en la materia porque se hacía muy difícil tomar horas de clase para hacerlo, ahora con la cuestión asincrónica es más fácil. Y el semestre pasado lo hicimos también con Diana en teoría de la innovación, que bueno, que ya la van a cursar la gente de economía, y salió muy, muy bien, hicieron presentaciones muy copadas, de hecho acá hay gente que la cursó, y en todo caso, bueno, están en el grupo WhatsApp, les pueden preguntar quién la cursó y resolvieron la parte de las presentaciones, la verdad que estuvieron muy bien. Y el año pasado también, o sea, nadie tuvo problema. A lo sumo, uno que otro caso para subir la tarea. Eviten subir la última hora, tienen hasta el miércoles a última hora, a las 23:59. En el día respondemos si hay algún problema, qué sé yo. Pero igual, en cualquier caso, es subirlo a la carpeta de Drive y copiar el link y copiarlo en la tarea de Moodle. No es mucha historia esa parte. Y ahora vamos al detalle bien de los gráficos, no se preocupen. ¿Les puedo hacer una consulta? Sí, obvio. Dale, Porque yo todavía no me queda, estuve leyendo algunas cosas, nosotros somos de Colombia, buscando un poco de información, por lo menos para tener un parámetro, como para empezar a concientizarnos con esto. El tema, o sea, pusieron que tiene que ser una línea de tiempo sobre coyuntura, de una línea de tiempo del 2015 al 2020 aproximadamente, pero
¿cómo sería el tema en particular? Yo lo que pensábamos nosotros es, o sea, tenemos, por ejemplo, en Colombia un PBI que se fue incrementando con un pico en el 2013, después empezó a decaer un poquito. Contar un mínimo, o sea, el máximo histórico de Colombia fue en el 2013, después otro pico tuvo en el 2018 y después empezó a decaer ahora en el 2020 con todo el tema de la pandemia. Entonces, en cuestión, ¿no? Para empezar a focalizar sobre lo que trataría el TP, yo tengo que explicar un poco sobre cómo estaba Colombia, de más o menos económicamente, en términos obviamente de la macroeconomía, considerando todos los fundamentos, y después hablar sobre qué fue pasando, por ejemplo, de 2020 hasta ahora, o con el tema del 2019 hasta... O sea, no entiendo todavía, no termino de articular cuál es el tema o cómo... ¿Qué tengo que poner particularmente dentro del TP? No sé si me explico. Sí, sí, yo te entendí perfecto. Voy a decir algo para no olvidarme y ahí te respondo bien. No se enrosquen tanto con hablar sobre la pandemia, ¿eh? No se preocupen por centrarse en la pandemia. Si encuentran información, si hay cosas que les parecen súper relevantes que quieren mencionar, totalmente bienvenida esa información, totalmente bienvenido el análisis, pero no se enrosquen tanto porque es algo muy, muy actual y algunas cosas requieren mucho conocimiento sobre el país, sobre entender cómo funciona una macro mundial dada una pandemia, y las políticas específicas que se implementaron en los países que van más allá de la macro, ¿no? Que tienen, y bueno, y entender mucho más que la dinámica macro de los países. Lo que decías vos, Karina, está re bien, ¿eh? O sea, vas bastante bien orientada. Fíjate que estabas diciendo cómo evolucionó el PBI de Colombia en estos años. Mencionaste picos, o sea, mencionaste tendencias, digamos. Lo que podés, o sea, ustedes tienen que hacer un análisis macro relacionado o a partir de la ecuación macro fundamental. ¿Por qué a partir de la ecuación macro fundamental? Sí, Mati, no hay problema. Ahí te doy la palabra, Santiago. Porque porque es la parte más fácil, digamos, o sea, sí o sí, si hacen un análisis de coyuntura, tienen que prestar atención al PBI y a sus componentes, digamos, pero también pueden relacionarlo con algo, o sea, llevarlo para algún lado de la macro. Por ejemplo, si les tocaría la macro argentina, sería imposible no hablar de deuda externa, de evolución del tipo de cambio y de inflación, ¿no? Un análisis de coyuntura reciente de la macro argentina. Ahora bien, les toca a Chile y no va a tener mucho sentido hablar de inflación, ¿o no? O le toca a muchos países del mundo y no tiene tanto sentido hablar de inflación como pasa en Argentina, ¿no? E incluso de evolución del tipo de cambio. Entonces, en tu caso, Karina, como vos decías, bueno, vos ya tenés un primer pantallazo que entendés cómo evolucionó el PBI en estos años. Tenés que contar una historia con eso. ¿Qué pasó? ¿Qué políticas se implementaron? ¿Qué pasó que hubo caída luego de 2013? ¿Qué pasó por qué se llegó a ese pico? ¿Por qué se bajó? Lo explican las Expo, lo explica la inversión privada, lo explica la inversión pública en qué, en transferencia, en emisión, si se quiere, no sé. O sea, ahora tenés que empezar a investigar un poco en base a eso que ya tenés. Está buenísimo, y voy a usar tu caso de ejemplo, porque nosotros recomendamos eso. Hoy estaba contestando una pregunta que hicieron en el foro, que me preguntaban sobre los informes estos que tienen de CEPAL. La idea es que se metan ahí, primero lean un poco cómo es un análisis de coyuntura para entender bien, mejor lo que tienen que hacer como complemento de las clases, pero además para que tengan un primer pantallazo de la evolución de América Latina, para compararlo con su caso en particular, el caso de su país en particular, digo, y un pantallazo del país que les tocó, ¿no? Porque ustedes no van a hablar de antes de 2014 o de 2015. Quizás sí, algo mencionan, pero no entra en el análisis. Pero es importante saber cómo venía antes. ¿Sí? Es importante ubicar al país desde el 2000 en adelante, digamos, ¿no? No necesariamente, desarrollarlo en el análisis, pero sí entenderlo. Y
Y vincularlo también, bueno, ya lo dije, con las políticas que se implementaron, lo dije, ¿no? Y sí, lo dije. Santiago, levantaste la mano, ¿no? Hola, ¿se escucha bien? Sí, te escucho perfecto. Bueno, nosotros en nuestro caso, a nosotros nos tocó Venezuela. Por ahí creo, medio garrón nos tocó que faltaban algunos datos y costaba un poco encontrarlos. Nosotros lo que hicimos con el tema de todas las cosas que hay que investigar es como dividirnos, por ejemplo, no sé, uno busca inflación, otro busca PBI, así, porque por ahí si todos buscan todo es como que medio pérdida de tiempo. De última después chequeamos, no sé. ¿Y cuál es la pregunta? Sí, me parece perfecto, ¿no? Sí, la pregunta es, Ah, perdón, con el tema de los indicadores, nosotros podemos utilizar otros, no sé, organismos que no sean el índice de estadística venezolano, por ejemplo, no sé, Banco Mundial o sí, sí. FMI, podemos utilizar esas cosas. Mientras sea organismo nacional o internacional, o sea, de reconocimiento, digamos, sí, siempre Banco Mundial, CEPAL, son los que más se usan, y UNESCO también, quizás algo encuentren, y las instituciones de estadísticas nacionales, el Banco Central, siempre digo, el INDEC de su país, pero sí, sí, vale, sí, sí, organismos nacionales e internacionales. Y otra cosa, porque me acuerdo que hicieron una pregunta, no me acuerdo si fuiste vos en el foro, quizás les cuesta un poco encontrar de 2020, no se enrosquen, si llegan hasta 2019 está bien, algunas variables la van a tener hasta 2020, PBI la tienen que tener hasta 2020, inflación la tienen que tener hasta 2020, pero hay algunas que por ahí es más difícil, no pasa nada si tienen hasta 2019. A ver, están levantando la mano. ¿Dónde veo eso? Acá. Ramiro. A mí también me tocó Venezuela y tengo la siguiente duda, y es que, por ejemplo, el Banco Central de Venezuela tiene todos los datos, pero fundamentalmente hasta 2018, excepto el IPC y un par de datos más. La cuestión es que muchos de esos datos inclusive están en millones de bolívares, y no sé si hay que pasarlos a dólar o dejarlo en valores constantes, por ejemplo. No, déjenlo, usen los indicadores en valores constantes. No No hace importa falta. que usemos, no importa que usemos algunos valores en valores constantes justamente y otros en dólares, no importa eso. A ver, por Porque, ejemplo, por ejemplo, la balanza de pagos sí está en dólares. sí, la balanza de pagos, sí, 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 siempre está en moneda internacional, sí, sí, claro. Y después la segunda pregunta es que en cuestión de balanza de pagos, etcétera, vi la complicación de un poco explicar la geopolítica, pero no me quería ir por las ramas. Sí, no se vayan por las ramas con esas cuestiones. Sí, Por está bien ejemplo, las mencionarla. sanciones y bloqueos. Es como medio difícil de tapar. A ver, hay casos en los que no se puede entender la macro sin explicar esas cosas o sin tenerlas en cuenta. Mismo en Argentina, o sea, uno no puede entender la macro después de 2019 o después de 2015 sin ver los cambios de gobierno, o sea, sin tener en cuenta que hubieron cambios de gobierno, digamos. Está bien mencionarlo, pero no le dediquen más de un par de oraciones porque se trata de análisis de coyuntura, ¿sí? Tienen que contar una historia con indicadores macro. Y por otro lado, A ver. si bien lo vamos a buscar, pero no puedo asegurar que encontremos todos los indicadores fuera de 2018. Seguramente muchos sí lo vamos a poder completar, pero otros no. Bueno, quédense hasta 2018 entonces. Tomen 1 o 2 años antes, de 2013, para poder establecer un poco más una tendencia. Igual, bueno, conocemos todos la tendencia de Venezuela, pero tomen 1 o 2 años antes y listo, si se les complica mucho. Fíjense, y ahí dejo la palabra a quienes siguen, qué problema el tema de cuando uno quiere analizar, hacer este tipo de análisis, la disponibilidad de indicadores, ¿no? Y sobre todo si quisiera hacer un análisis comparado. Después cuando cursen innovación van a ver que es un tema también en los estudios de ciencia, tecnología e innovación. Que en los países menos desarrollados, en general, hay menos disponibilidad de información.
¿no? Y eso limita también poder hacer diagnósticos y eventualmente diseñar política. Emilio, ¿vos vas a hacer la misma pregunta que hiciste en el chat? Creo que seguís vos. ¿Hola? Sí. Ahí está, perdón. Seguí justo en mi trabajo y no me escuché. Perdón. Soy Honduras, o sea que tenemos los nombres. En principio quería hacer una pregunta, más que nada, mis compañeros y ustedes habían mencionado algunos indicadores como inflación, bueno, emisión, ese tipo de cosas. En la clase anterior, digamos, para ser un poquito más ordenado, los indicadores que yo tengo que tener en cuenta en mi trabajo, como se dijo en la clase pasada, tienen que tener en cuenta la fórmula fundamental macroeconómica, digamos, como por ejemplo, trabajo, inversión, comercio exterior, digamos, todo ese tipo de indicadores tendría que yo tener en cuenta, o puedo tomar algunos y profundizar ahí. No sé si Podés tomar alguno y profundizar ahí en función Bien. del caso que te toque. Por ejemplo, primero, la ecuación macrofundamental es la ecuación contable del PBI, ¿no? PBI o Y es igual a gasto del gobierno, gasto de las empresas, exportaciones, Consumo, importaciones. Esa es la ecuación macrofundamental. Ahora bien, ustedes no pueden hacer ese trabajo sin ver, por ejemplo, evolución del PBI. O sea, no es macro, sino, digamos, se están perdiendo una cuestión fundamental de un análisis macroeconómico. Perfecto. Ahora bien, y voy a volver a tomar el ejemplo de Karina, lo primero que tendrían que hacer, o que yo recomiendo, es ir y ver cuál es la tendencia, ¿no? Cómo evolucionó el PIB en estos años en el país que me tocó, que en tu caso dijiste que era Honduras, ¿no? Honduras, sí. Sí. Bueno, ¿y qué veo ahí? Algo voy a ver, o que crece, o que decrece, o que en algún momento crece mucho y cae, o al revés, cae mucho y crece. Bueno, y ahí se tienen que hacer la pregunta de ¿por qué? ¿No? ¿Por qué? ¿Qué indicadores, digamos, influyen en esa conducta, digamos, más que nada? Exacto. Vos piensa en esto, que la ecuación macrofundamental es una suma. Bueno, una suma y una resta porque se restan las inputs. Es una cuenta, digamos, ¿no? Entonces, cuando varía el PBI es porque una de esas variables está variando, ¿no? Bueno, para la redundancia, ¿no? Una de esas variables explicativas o esos componentes, para no decir variable dos veces, que uno de esos componentes se modificó, o seguramente se modificaron varios a la vez, ¿no? Y ustedes tienen que contar una historia, primero tienen ese dato, o sea, van a ver esa evolución del PIB, y como decías vos, ¿qué variable tomo? Y sí, porque por ahí ves que se dispararon las expo. No es correcto decir se dispararon, ¿no? Aumentaron, hubo una tasa de crecimiento muy alta de las expo, ¿no? Por ejemplo. O al revés, no sé, cayeron las impo porque se devaluó, qué sé yo. O a raíz del incremento de las exportaciones se incrementó la producción y eso incrementó un poco más el trabajo y ahí, bueno, esos índices se van a ver reflejados. Exacto. Tienen que ponerse a eso, a juntar indicadores, a leer los indicadores para poder contar esa historia. Bien, una pregunta a raíz de eso. Los indicadores que yo voy a ir viendo, los números, digamos, quizás en algunos lugares que me muestran, van a estar, digamos, los cuadros ya hechos, es posible. Sí, no vale copiar los cuadros. Perfecto, a eso iba. No vale poner ni siquiera con fuente, o sea, yo tengo que armar mi propio cuadro y interpretarlo yo. Ahí va. Perfecto. Sí. Última pregunta, ya dejo pasar. Yo soy Honduras y tengo dos compañeros asignados. Uno es, yo quería hacerlo, digamos, social porque si no, no los puedo ubicar. Verónica Ramírez y Leonardo García. Le mandé mail a los dos, pero no obtuve respuesta. Por eso lo socializo, digamos, para ver si los encuentro. Verónica Ramírez, ¿y el otro cuál era? Leonardo García. Lo que no sé si están buscando. No está ninguno en la clase ahora. Y escúchame, ¿yo te los asigné? Sí, lo vi en el cuadro. O sea, yo ya tengo asignados ya esos compañeros. ¿Y hay alguien más que está en una situación así, que no le contestan los otros compañeros?
Yo mandé el mail ayer, capaz que, bueno, me apuro un poco, pero lo que pasa es que Bueno, ya los tiempos se me van acortando. Yo igual, pero sigamos tu caso, porque es una lástima. O sea, me da lástima pasarte a otro grupo que igual es algo que no estábamos contemplando, que sean grupos de A4, claro. pero por ahí en algún grupo de A3 alguien se bajó, y ahí sí. Pero me da lástima porque estuviste avanzando. Profesora, no se preocupe, yo Ay, no me si trates de usted. yo solo le doy solo, no hay problema. Yo el tema quiero saber si ya arranco ya solo y organizándome yo, o bueno, tengo algún compañero. Si no tengo, no hay problema, no pasa nada, sigo adelante, no se preocupe. Bueno. No hay problema, pero yo ya arranco entonces, yo ya Sí, empiezo sí, a arrancar. vos mandale gas. De última, bueno, haré yo la presentación y todo lo demás. Bueno, Emilio, gracias. Perfecto, listo. Y Gracias, algo profe. que quería decir, que había dicho Ramiro, creo que era Ramiro el que preguntaba el tema de de la moneda, o que sería también la unidad de medida de las variables que usen. Si ustedes los tienen en la moneda nacional, por ejemplo, la evolución del PIB, siempre traten de usar constantes, en particular en los países que hay inflación. No van a poder comparar, por ejemplo, el país que les toque con el resto de América Latina, pero sí pueden comparar tendencias, ¿no? Si lo tienen en precios constantes. Digo, para que no se vuelvan locos o locas tratando de generar un indicador que compare, pero pueden comparar las tendencias. Si lo encuentran en dólares, genial, después, pero lo ideal es que usen van a usar índices igual. Entonces con el índice ya está, porque usan tasas de crecimiento. Así que bueno, esa es la mejor manera porque los índices siempre se pueden comparar. A ver, ¿quién venía en el orden de...? Matías, si querés, no sé, ¿alguien tiene alguna pregunta más para Matías? Porque si no, lo liberamos, perdón. Igual no te preocupes, yo estoy un ratito hasta que me tenga aquí a la otra clase. Bueno. Lo que me interesa. Ramiro, te tengo a vos. Con la mano levantada. Apreté sin querer, perdón. Me apareció 2 veces, de hecho. ¿Es porque tenés la mano levantada? Sí, mira. Bueno. Bueno, ¿me perdí alguna pregunta en el chat? No. ¿Alguna pregunta más? Yo nada más a partir de las preguntas que hacían los estudiantes quería hacer una recomendación, que es que cuando uno hace una exposición oral o escribe un texto, muchas veces deja en claro las restricciones y limitaciones que surgieron en el momento de la investigación o del análisis, ¿no? Sea por cuestiones de la moneda que se va a utilizar, o sea por cuestiones de el periodo de tiempo que se va a tomar, y me parece que está bueno que puedan explicitarlo también, ¿no? Más allá de que nos pregunten a nosotros y de que, ¿no? Nosotros les aconsejemos tal o cual decisión, que puedan ellos explicitarlo en aquello que van a producir, ¿no? Para que se entiendan por qué tomaron ciertas decisiones a la hora de hacer un recorte o a la hora de elegir tal o cual indicador o tal o cual moneda, incluso a la hora de elegir tal o cual fuente para ese país, ¿no? Ana, ¿qué haces? Buenas, ¿cómo están? Bien. Con Nico y Luciana somos Brasil y nos surge una duda, o por lo menos a mí no me queda tan en claro. Estamos mirando algunos indicadores del país que nos tocó y nos había interesado el tema de la distribución del ingreso y definimos algunos indicadores para ver ahí qué podía haber, qué nos podía explicar las variaciones que veíamos en tanto a la distribución del ingreso, pero no nos quedaba muy en claro con qué nos conviene relacionarlos, es decir, exactamente qué nos debería hablar sobre la variación de la distribución, si teníamos que mirar gastos, si teníamos que mirar impuestos, si podíamos mirar, no sé, inversión extranjera directa, si podíamos mirar la balanza comercial, como no nos queda tan en claro, o si mirábamos consumo, no sé, como exactamente cuáles serían las mejores variables para mirar este caso. Perdón, también quería contar algo. ¿Cómo andan? Buenas tardes a todos y todas. Quería complementar a la duda también de Analía también.
El tema también de pobreza, también el tema si también es necesario trabajar con pobreza, con trabajar más que nada con el tema del desempleo, también un poco sobre la informalidad en el ámbito del mercado laboral, tampoco es ir por la tangente porque es mucho para analizar dentro de 5 años, entonces en ese sentido ver si esos indicadores que mencionaba mi compañera, como los que te acabo de mencionar, si son más o menos apropiados o adecuados para poder laburarlos con el tema de lo que es la distribución del ingreso, más que nada porque nos interesa un poco, debido a que nosotros nos interesó el tema del Gini, que digamos Brasil es uno de los países que tiene una desigualdad importante que se ha mantenido durante este tiempo, y más que nada que, bueno, en el medio hubo una recesión en ese país, donde en las cuales, digamos, el Gini aumentó, pero no, digamos, de una manera super sustancial, aunque, digamos, dependiendo, bueno, también la geopolítica, el Gini se mantiene constantemente sin ningún tipo de, digamos, de baja sustancial que permita un mejoramiento en la reducción de la desigualdad. Eso y muchas gracias. No, gracias, Nico. Miren, todos los indicadores que mencionaron están bien. Ahí tienen que tomar ustedes la decisión de qué indicadores usan en función de la historia que les va contando, digamos. En relación con cuánto les sirve para contar una historia. Por ejemplo, si ustedes quieren hablar, yo siempre vuelvo a hacer la recomendación de mirar la evolución del PBI y a partir de ahí empezar a pensar y mirar más indicadores y ver qué historia contar, ¿no? O qué historia puedo contar con todo eso, o qué historia me permite contar todo eso. Entonces, si parto de que la desigualdad se mantuvo en estos años, no tengo mucho que contar por ahí, ¿no? A ver, Hernán, porque no se me ocurre otra cosa, si querés. No, sí, algo similar, que es, bueno, vos me dirás después si está bien o no, pero o sea, como yo empezaría es, primero ver cómo se comportó el PBI en ese lapso de tiempo, y sobre la base de lo que me muestra ese comportamiento del PMI, es los datos que busco y ver cómo impactó. Por ejemplo, no sé, Brasil, no sé, tengo entendido, o sea, 2014, 2015 empezó a caer el PBI, después no sé, bueno, cómo fue el comportamiento, pero por ejemplo decís, bueno, en esta caída se puede explicar por tal y tal cosa, o se podría explicar sin dar una sentencia muy firme, y esto impactó en el mercado laboral, no sé, en la industria, en otros indicadores, de tal manera, luego a partir de tal año en tal año se generó un crecimiento del PBI, esto se puede explicar dado que las exportaciones, tal cosa, o los precios internacionales de los productos que vende Brasil mejoraron, no sé, cuestiones así. Entonces, sobre la base de lo que te muestra el PBI, usar eso para después ver los demás indicadores, pero sí, muchas veces capaz que se buscan muchos indicadores que después no se usan porque no sirven para explicar lo que uno quiere explicar en ese momento. O sea, busca los indicadores y después, bueno, vas seleccionando en función de lo que querés contar, cuál usar y cuál no. Sí, lo mismo te armás el gráfico y al final mencionás el dato en una oración porque no tiene tanto sentido mostrar en un gráfico que algo no varió, digamos, ¿no? Pero sí, vayan mirando, porque algo, igual que un indicador, porque voy a responder a lo que estaba en los comentarios, que un indicador no varíe también dice algo, ¿no? Por ejemplo, si ustedes encuentran que en Brasil cayó mucho el PBI, pero la distribución del ingreso más o menos se mantuvo, bueno, eso dice algo, ¿no? Lo mismo al revés. Tenés una tasa de crecimiento del 8% anual en algún país y el Gini se mantiene súper alto, o sea, se mantiene igual el país súper inequitativo, bueno, ¿qué pasa? Que no mejora la distribución del ingreso. ¿Qué está pasando entre los que ganan más y los que ganan menos, ¿no? Pero están bien todos los indicadores que mencionaron, están todos bien, no van a usar todos porque son muchos, para el tipo de análisis, como decías vos, Nico, no se van a ir por la tangente, pero vayan mirándolos y usen los que les vayan siendo de utilidad. Y te hago otra consulta. Dale, Ana. Porque también es bastante particular Brasil, y ahí cuando miramos, por ejemplo, esto que vos decís, bueno, el PBI me está creciendo,
o sea, ¿tiene sentido mirar el PBI así a secas o en realidad, por ejemplo, a mí me varía muchísimo el PBI de Brasil per cápita al PBI a secas? Entonces, ahí es pertinente usar más el per cápita o no. Bueno, los dos. ¿Por qué varía mucho más el per cápita que el...? Es raro igual, ¿qué está pasando con la población ahí? No, digo, como que te da como o sea, no necesariamente, por ejemplo, perdón, no quise decir eso, cuando lo comparás a otros países, perdón, justo lo mezclé con esto, como que en principio Brasil tiene un gran PBI y después cuando lo comparás con otros países, el per cápita no te da un montón. Si van a comparar, siempre usen per cápita. Ok. Porque si no, no tiene mucho sentido porque depende de la población. Perfecto. El tamaño del país que te lo diría un poco la población. Es un punto re importante eso que dijo Ana. Pueden comparar tasas de crecimiento del PBI, obvio, o sea, porque están comparando, como les decía antes, tasas, pero si van a comparar en valores, usen per cápita. Igual siempre es más honesto cuando se compara usar PBI per cápita. Pero de nuevo, no se enrosquen tanto en esas cosas. Mati, había una pregunta perdón, ¿la gente de Brasil algo más? Nico, Ana. No, todo clarísimo, Flor. Gracias. Perfectísimo, muchísimas gracias. Había una pregunta sobre la bibliografía. Sí, sobre la bibliografía tenemos un material que elaboramos el semestre pasado con Aled y la materia, que después se los vamos a dejar a disposición ahí en el Moodle. Si tienen alguna duda nos preguntan, pero es un video que grabé explicando, bueno, cómo citar, cómo usar la bibliografía y recomendamos particularmente las normas APA. Pero ahí están explicadas también cómo debería organizarse la bibliografía. Es una parte importante en cualquier trabajo de investigación académica, porque da cuenta de qué fuentes usamos, a qué autores nos remitimos, de dónde sacamos la información. Entonces, cuanto más ordenada y seria sea la bibliografía, más respaldo nos da a nuestra investigación y a nuestra labor. Así que no descuiden la bibliografía, ni en esta instancia del análisis de coyuntura, ni sobre todo porque en la próxima instancia el artículo de investigación va a ser aún más importante, ¿no? La bibliografía cuando tengan que incluir otras voces de economistas o de investigadores con las que dialogar, ¿no? Así que, Ramiro, vas a poder ver ahí ese material. Si tienen dudas, me escriben, ¿no? Eso no hay ningún problema. Si no está cargado, no me acordaba, ahora lo cargo. Si no te lo paso, Flor, yo lo tengo por acá. Avísame y yo te lo paso y lo cargamos de vuelta. Bueno, dale, si no lo encuentro, debería estar en la carpeta del año pasado. Debería estar, sí, teníamos en la carpeta Drive, ¿te acordás? El año pasado. Sí, entonces sí, lo debo tener. Así que bueno, ahora sí me voy a ir retirando, me voy a la otra clase. Bueno. Así que nos vemos el lunes, ¿no? Con Brown y Joy. Nos vemos el lunes. Sí. Bueno. Me voy. Dale. Adiós, gracias. Suerte. Cualquier cosa, se acuerdan siempre que aunque bueno, va a estar el lunes igual, pero cualquier cosa están los foros, ¿sí? En la semana. Guillermo. Hola, Florencia, ¿se escucha bien? Sí, te escucho bárbaro. Bueno, yo soy Costa Rica, estoy con Melanie y con Alan, y estuve descargando algunos datos del Banco Central de Costa Rica. Y la primera pregunta que te quería hacer es si el PIB en volumen es lo mismo que el PIB real. PBI en volumen versus PBI real. Sí. Real debe ser sí, está como a precios constantes. Sí, bueno. Es mejor que el PBI real. Está bien. A partir de eso, los precios no están calculados a un año base, digamos. Están calculados a los precios del año inmediato anterior. O sea, el PBI real. Sí. Pero, y ahí porque eso pasa, que cada instituto de cada país tiene su forma de medición. ¿Qué aclara? Que fíjate qué dice la aclaración, la metodología de la estimación del PBI. Si dice que tiene deflactados los precios, sí, igual si es PBI real, debería tener deflactados los precios. No debería estar influenciado por la variable precios. Dice en millones de colones a precio del año inmediato anterior. Mira, qué raro. Bueno, pueden usar ese igual, si se llama PBI real.
Sí, por ahí te iba a preguntar si por ahí teníamos que, o sea, calcular algo más nosotros o no. No, no se preocupen. Siempre van a encontrar así en precios constantes o así en real. No se preocupen tanto por esa parte. Eso lo vamos a ver más para para el segundo trabajo, sí. Pero no. Pero está bien, se llama PBI real, debe estar. Qué raro, igual el precio del año anterior, nunca lo había escuchado. Después me voy a fijar igual. Hay que ver eso, cómo definen. Porque algo eso les decía, siempre depende el país cómo se estiman muchos indicadores. Por ejemplo, pobreza es un indicador que cada país lo estima como quiere y el problema es ¿qué pasa cuando cada uno lo estima como quiere? No puedes comparar entre países, ¿o no? Y bueno, eso limita los análisis comparativos. Pero quédense con esa PBI real. ¿Había alguna pregunta más sobre Costa Rica? No, de mi parte, no. Gracias. No, de nada. Perdón, desde Brasil podemos sumar una pregunta más. Ya se agotaron las preguntas para Bueno. como las cosas de Word, ¿cómo se llaman las matrículas de Word? Dale, sí. Me quedé pensando un poco esto de las variaciones, porque me parece también un poco subjetivo y me entra la duda. ¿A qué podemos llamar variación significativa? Por ejemplo, si yo estoy mirando un Gini y me quedé con ganas de laburar con eso, ¿qué puedo decir que es una variación significativa? Bueno, perdón, sí. No, iba a decir eso, que es medio existencial. No, es una buena pregunta igual, porque hay cierto consenso sobre cuánto es significativo una variación. Por ejemplo, para el PBI, 1 o 2% de crecimiento, o sea, siempre que sea negativo es prácticamente caída, a no ser que sea menos de menos 1, digamos. Entre menos 1 y 0, digamos, puede ser estancamiento más que caída. Y entre 1 y 2 también es medio estancamiento. En general es como que el promedio o una tasa buena, si se quiere, es arriba entre el 3% y un poquito más, y ya arriba de 6% arriba de 6% ya se considera como muy alta, medio tasas chinas, digamos. Y en otros indicadores, por ejemplo Gini, y si te varía menos de 1%, en general es bajo también. Eso también está bueno lo que decís, porque uno ahí también, en el índice de Gini es justo un índice, ¿no? Pero si uno lo mira en valores, por ahí, no sé, tenés el PBI que crece, o algún otro, no sé, exportaciones que te crece muchos años en absoluto, y después te quedas en un valor absoluto tan alto que quizás la tasa no es tan alta, pero es importante ver en qué valor absoluto estás. ¿Me explico? Entonces, no sé si necesariamente es subjetivo eso, pero... o todo es subjetivo, no sé si nos vamos a poner a discutir a ese nivel. Pero mientras esté justificado, que ustedes consideran que la variación es muy alta, una forma de justificar si es muy alta o muy baja es compararlo con el promedio de América Latina, por ejemplo. Si ustedes ven que el PBI crece 4%, la verdad que comparado con el de América Latina en estos últimos años, es un montón. O los países vecinos. ¿Nico? Creo que fue sin querer. Pero una buena forma es eso también, compararlo con otros países. Igual en cualquier caso, si encuentran casos así, vayan preguntando en el foro. Y hasta ustedes pueden contestarse entre ustedes mismos y mismas, como les habíamos dicho la otra vez, y nosotros moderamos. No sé si te respondí, Ana. Sí. De hecho, estaba pensando en eso porque también, o sea, comparamos el Gini con el resto o con algunos países seleccionados de Latinoamérica, porque el Gini es bastante complicado, por lo menos en el Banco Mundial es difícil encontrarlo para estos años en todos los países. O el PBI sí, lo encontramos, pero el Gini es un poco más complejo, no hay datos en algunos casos para ciertos países. Entonces,
sí, ahí por ejemplo sí me da la pauta de que si bien no hay una gran variación en Brasil, sí es cierto que es el país que le da más alto en comparación a otros. ¿Y en CEPAL se fijaron? Fuera de los organismos de Brasil, digo. Por el momento creo que no. Yo al menos no sé si llegaron a verlo mis compañeros, pero no. Vamos a buscar ahí. Sí, CEPAL Stat. ¿Qué te iba a decir? Sí, el Banco Mundial tiene eso. Cuando vas a indicadores un poquito más específicos, sobre todo para los países menos desarrollados, es más difícil que estén actualizados. Bueno, ¿algo más? Me encantó toda esta dinámica, me hizo acordar a los talleres presenciales, que eran así, preguntas, preguntas, preguntas y preguntas. Bueno, ¿están ahí? Sí, creo que sí. Cualquier ¿Sí? cosa escribiré en el foro. pidiendo ¿Quieren ayuda. cortar 5 minutos o quieren seguir derecho y terminamos un cachito antes? ¿Qué prefieren? Yo en general no corto, pero como justo hay como un cambio de paradigma. ¿Derecho? Ah, ok, ok. Listo, listo. Bueno, les voy a presentar, a ver, ¿dónde está? Ahí está. Estoy haciendo ahí ese intento de presentar desde el Drive. ¿Lo ven? Yo sé que sí porque yo lo estoy viendo. La idea ahora es profundizar un poquito más sobre el TP de coyuntura. Ustedes ya tienen la clase de la semana pasada, ya pueden acceder se la pueden volver a mirar cuantas veces quieran. Y ahí tienen las consignas, yo les subí el PowerPoint con las consignas, pero vamos a precisar un poquito más sobre la cuestión esta de los gráficos, que es una parte súper fundamental de los trabajos, y que, en tanto súper fundamental, y de esto que decía Matías, que como tienen poca experiencia en esto, es una de las partes que más cuesta y a veces sobre las que hay más problemas, ¿no? Y si le da, no sé si da ánimos o al contrario, pero de acá en adelante van a ser gráficos y van a hacer esto de búsqueda de información y van a hacer tablas e indicadores y tasas de crecimiento, ¿no? De acá para siempre, porque van a ser economistas o profe de economía. Y entonces es algo a los que van a volver siempre. De hecho, ya van a empezar a tener la costumbre de ir a buscar, a meterse en el INDEC con cualquier base, a ver, che, ¿cuánto había dado la inflación en enero? Y van y se fijan, ¿no? Bueno, sobre todo la inflación, que es una variable que nos afecta, porque nos afecta ay, lo saqué. En salario real. Me metí, ahí está. En salario real. Perdón, me fui del link sin querer. Ahí está. Bueno, el título del trabajo era un poquito más largo que Evolución reciente de las economías latinoamericanas, pero el objetivo es ese, ¿no? Como decíamos antes, es ver la evolución de la macro, de la economía, la economía que les tocó, del país que les tocó, y poder contar por qué, en breves palabras y con pocos indicadores, con los indicadores suficientes, poder contar por qué evolucionó así, ¿no? Que como les decía antes, eventualmente es el tipo de análisis que hace un economista, esto es en macro, pero en otras cuestiones, y poder contar una historia con datos, ¿no? Y así podemos dividir los objetivos del trabajo en dos grupos. Los objetivos generales es justamente esto, que puedan entender la evolución reciente de la economía que les tocó, del país que les tocó, más allá de cómo evolucionó el PIB o cómo evolucionó otra de las variables, sino entenderla desde una mirada más sistémica, ¿no? Entendía esa economía como un sistema que depende, donde la evolución del PBI depende de varias cosas, depende de las políticas que se implementan, depende de la dinámica internacional, etcétera.
Y bueno, justamente eso me lleva al segundo punto, que es relacionar esa evolución de la economía, la macro que estudien, con las orientaciones bueno, lo que acabo de decir, de política, les juro que no lo estaba leyendo, de política económica y el contexto internacional, ¿no? Poder vincular, porque las economías no son aisladas, solo muy pocas economías en este sistema capitalista son aisladas, pero el resto están vinculadas. De hecho, hablamos de cadenas globales de valor, hablamos de un mundo globalizado, y se evidencia fuertemente en cómo ha afectado el COVID en esas variables, ¿no? Cómo ha caído el comercio internacional, y cómo, esto es algo sobre lo que no nos vamos a detener en esta materia, pero es una pregunta que se pueden hacer y sobre lo que pueden leer. Por ejemplo, cómo el COVID ha afectado más ciertos sectores que otros, por eso justamente, porque los insumos dependen son importados, y al caer el comercio internacional por un fenómeno tal como la pandemia, ¿qué sucede, no? Y ahí van a encontrar casos felices de industrias que se reconvierten, y casos tristes de industria que perecen, digamos, ¿no? En esos procesos de destrucción schumpeteriana, que podríamos decir, que ya van a ver. Voy tirando chivos para la materia de teoría de la innovación. Bueno, usar las herramientas, parte del objetivo general, usar las herramientas y conceptos desarrollados en clase, que es prácticamente lo que estuvimos haciendo hace un rato en la discusión, hablando de los indicadores, y elaborar e interpretar indicadores. Elaborar indicadores es un poquito ambicioso, ¿sí? Porque no van a elaborar indicadores más que tasas de crecimiento, por ejemplo, a partir de tener variables en volumen, aunque en general, por ejemplo, el PIB siempre aparece en tasa de crecimiento o en volumen, en precio por cantidad. Pero, no sé, por ejemplo, exportaciones, sí, por ahí tengan que calcular la tasa o el balance de pagos, por ejemplo, ¿no? Cómo ha sido la variación. O calcular, no sé, bueno, alguno, que son indicadores sencillos, pero que bueno, que por ahí implican cierta elaboración en base a lo que se descargó. O por ejemplo, la participación de cada componente del PBI sobre el PBI, para ver cuál explica más la dinámica o la más importante, la que más contribuye al ingreso nacional. Objetivo específico es el análisis de coyuntura, ¿no? Estudiar el desempeño y tendencias de las economías latinoamericanas. Podría decirse que el objetivo específico es generar un producto, ¿no? Hablando bien desde los estudios desde la ciencia, ¿no? Generar un producto que es un informe, que bueno, le decimos trabajo para hacerlo menos exigente, de coyuntura, ¿no? El objetivo específico es que generen ese informe, y que en ese informe cuenten esta historia que yo les decía. ¿Y qué implica ese objetivo específico? Búsqueda, elaboración e interpretación de indicadores macroeconómicos, ¿no? De nuevo, bueno, la parte de elaboración que se puede tomar un poquito más con pinzas, pero es eso. Tiene como esa cosa dura de salir a buscar indicadores y además contar una historia con esos indicadores. Y saber qué indicadores buscar, con qué indicadores quedarme. Y saber eso, que van a tener un ejercicio de buscar indicadores sobre los que después van a desistir, que pasa siempre y les va a seguir pasando más adelante. Los ejes de análisis son los que estuvimos viendo antes, con toda la ronda de preguntas, nivel de actividad, que ahí tenemos la ecuación macro fundamental, e indicadores sociales. Por ejemplo, no me acuerdo si Nico o Karina, sí, se me ocurrió con lo que dijo Nico o Karina en algún momento, que decían, bueno, el PBI evolucionó, creció tanto en estos años. Y bueno, yo quería ver empleo, bueno, ¿cómo se relaciona eso? Si yo veo que evoluciona el PBI, ¿qué esperaría? Y que la tasa de desempleo caiga, o que aumente la tasa de empleo, ¿no? ¿Qué esperaría? Y esperaría que la distribución del ingreso mejore, y esperaría que disminuya la tasa de indigencia, que disminuya la tasa de pobreza, ¿no? Bueno, a partir de esa evolución del PIB, de eso que veo, de lo que veo en la parte macro más tradicional, vinculada con la ecuación macro fundamental, ¿qué pasa en otras dimensiones relevantes de la macro, ¿no? Y si veo, por ejemplo, que crece el PBI y que cae el empleo, que es algo que pasa, por ejemplo, acá en los 90, que vamos a ver más adelante, entender por qué pasa eso, ¿no? ¿Cómo es posible cómo es posible que una economía evolucione de esa forma? La idea es eso, que
que ir mirando los indicadores les despierte más preguntas. Y van a haber preguntas que les van a quedar por ahí y no van a poder responder, y también es eso, saber qué preguntas descartar, ¿no? Estudiar la evolución del sector externo, que vincula el contexto internacional y la comparación de América Latina. Por ejemplo, no podemos entender el post-2000 de América Latina sin entender la evolución de los precios internacionales de las commodities, ¿no? O lo que se conoce como el viento de cola. De hecho, vamos a leer un libro de Culfas en la materia, que es el ministro de Desarrollo Productivo ahora, que hace esa comparación. O sea, viento de cola tiene toda América Latina, viento de cola es que aumenta el precio, que mejoran los términos de intercambio. Vamos a profundizar. No vimos términos de intercambio, ¿no? En la clase pasada. Términos de intercambio es la relación entre el precio de los productos que el país exporta y los productos que el país importa. Cuando mejoran los términos de intercambio, en general, o sea, lo que sucede es que esa relación mejora, o que el precio de los países, de los productos que yo exporto aumenta, o que cae el precio de los productos que yo importo. Lo que sucede después de los 2000, que lo vamos a ver después, cuando veamos la postconvertibilidad, es que aumenta muy fuertemente el precio de los productos que América Latina exporta, el precio de las commodities, el precio de los productos de menor elaboración, ¿no? Más vinculados con materias primas o con recursos naturales. Bueno, lo vamos a ver más adelante, pero bueno, eso, uno no podría entender la dinámica macro sin tener en cuenta esa dimensión. Quizás en el país que les toca, en los años que les toca, la cuestión del sector externo no importa tanto, y bueno, no se detendrán tanto en eso, e importa más, por ejemplo, la política fiscal, ¿no? Más allá del sector externo. Eso va a depender de cada país, del país que les toque y de la coyuntura de ese momento de ese país. Bueno, y es con esto el contexto internacional y la relación con América Latina. Si yo veo que el PBI de mi país cae, pero también cae el de toda América Latina, y hay un contexto internacional que también me lo está explicando, ¿no? Y al revés, si yo veo que la única economía que cae es la que yo estoy estudiando, o la única economía que crece es la que yo estoy estudiando, y hay algo en particular que está pasando en este país que está yendo en contra de la coyuntura internacional, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué este país? De hecho, ahora vamos a ver, los pocos países que crecieron el año pasado fue China, ¿no? ¿Qué pasó en China que creció? En el contexto de la pandemia, y encima donde se originó la pandemia. Si sigue la tendencia, y no puede ser lo que se llama resiliencia, no puede recuperarse, no tiene capacidad de invertir esa tendencia, de ir más allá de la tendencia internacional, y bueno, y ahí hay que ver por qué no, si lo está intentando y no llega, si las políticas son procíclicas, por ejemplo, etc. Bueno, y luego reflexiones y proyecciones, que la parte de, bueno, reflexiones obviamente es reflexión de todo del trabajo que hicieron, y proyecciones, obviamente que las proyecciones van a ser medio tristes en el contexto actual. Les vuelvo a decir que si no hace falta, digamos, no hace falta que se metan con la cuestión de la pandemia. Lo que lean seguramente va a tener proyecciones. Hay proyecciones sobre América Latina ahora, hay proyección de crecimiento, pero realmente una proyección nunca es certera, porque por eso es una proyección, y en particular en este contexto, ¿no? Hay cosas que queramos o no, nos creamos que no sabemos todo, pero hay cosas que a los economistas y las economistas se nos reescapan, ¿no? Yo por lo menos siento que hay un montón de cosas que se me escapan, de cuestión sanitaria, de vacuna, todo eso, que, por ejemplo, yo no esperaba que tanta porcentaje de la población esté a esta altura vacunada. Y tampoco sabemos cuánto tiempo, o sea, la macro depende de la efectividad de esas vacunas, digamos, ¿no? Entonces es como muy difícil hacer una proyección. Pueden basarse en lo que lean, eso es súper correcto, se hace, de hecho está bien,
Pero bueno, esta siempre es la parte de proyecciones siempre es una dimensión que la dejamos más a decisión de ustedes, pero que está bueno incluir y que depende de lo que vayan leyendo. Ustedes me frenan si hay algo que no entienden. Florencia, Sí, porque ya voy a pasar a partes más organizativas, sí, dale. o sea que se trata de ir, de partir de la ecuación macroeconómica base, o sea, ir desagregando los indicadores para ir tratando de establecer algunas relaciones. Exacto. Ujú. Esas relaciones, Desagregando en el sentido de mirar distintas dimensiones de la macro, ¿no? Porque en general desagregar es ir más a la micro. claro, Se puede interpretar así. Sí. esas relaciones son las que dijo Diana la clase pasada, que por ahí podemos equivocarnos en algo, pero la idea está en identificar esas situaciones, las relaciones Claro. entre los indicadores. Sí, o sea, en el trabajo se pueden equivocar, o sea, no parece como que es recuco el trabajo. Se pueden equivocar, se equivocan. El tema es que esté bien hecho, que... O sea, van a hacer cosas mal porque no cursaron macro todavía. Digo, pero está en que puedan entender, que aprovechen estas clases sobre los indicadores macro, o lo que ya vieron de las materias anteriores, por ejemplo, eco-keynesiana, por ejemplo, historia económica, y que puedan, eso les decía antes, contar una historia con los indicadores. Les van a faltar indicadores, les va a faltar parte de la historia por contar, porque es un informe de coyuntura, o sea, ya por el tipo de informe, quedan cosas por contar, y como les decía Matías antes, bueno, sobre esta, pueden decir, sobre esto pareciera que está relacionado con tal cosa, pero bueno, habría que profundizar en tal cosa, y eso está perfecto. Tampoco tomen el se pueden equivocar como, no importa, total dijo que me podía equivocar y digo cualquier cosa. El tema es que no hay un nivel de exigencia en el trabajo. Nadie espera un trabajo que quiera ganarse el premio Nobel. Y me robo la frase de Diana, que siempre dice, no vayan por el premio Nobel con el trabajo, ¿no? Cuéntenme una historia a partir de los indicadores que encuentran. Para mí, o sea, perdón si insisto tanto con esto, pero para mí decir cuenten una historia es como súper claro sobre el tipo de trabajo que se espera. O sea, si ustedes interpretan que porque caen las exportaciones sube el PBI, por decir algo muy burro, bueno, depende, porque qué sé yo, podría pasar, pero decir así una causalidad tan directa, sin algo, eso sí está mal, digamos. O sea, lo importante es que lo que digan lo justifiquen con la información que tienen ahí, con la información que ustedes van presentando. Tiene que ser algo coherente con la teoría, digamos. Exacto, y algo coherente, exacto. No digan, no vale decir incoherencias, digamos. Uh-huh. Claro, una cosa es decir algo que no está tan bien y otra cosa es decir algo totalmente incoherente. Pero no recuerdo que hayan puesto cosas muy incoherentes en esos trabajos, así que no se preocupen. Bueno, periodo de análisis 2015-2020, sujeto más o menos 1 o 2 años. Tienen la entrega intermedia, que es este videíto para el miércoles 25. Y la entrega final escrita, que nosotros ponemos 6.000 palabras, 10 páginas con los gráficos y todo. A ver, ¿esto qué quiere decir? Que si ponen, o sea, escriben 6.500 palabras, ¿está mal? No. Pero en general, un gráfico, se puede hacer un muy buen informe entre 8 y 10 páginas. ¿Mm? Si se pasan de las 15, yo empezaría a recortar, por ejemplo. 15 es mucho. Pero no es que se va a desaprobar por ser 15 páginas, o sea que se va a rechazar directamente. Y fuente de información, esto ya lo hablamos, informes y estadísticas de organismos nacionales e internacionales. Y acá estaba el cuadrito con los grupos, que lo mencionamos al principio y nadie objetó sobre esto, así que entiendo que los armé bien. Y bueno, y ahora la idea es que empecemos a ver un par de gráficos para que entendamos bien cómo debe ser la lectura de un gráfico, y a modo de ejemplo para que les va a servir a ustedes para la entrega de esta intermedia y obviamente para la parte final.
Y voy a ir un poco rápido porque son ni 20 ya. Nosotros lo que solíamos hacer en estos talleres, por eso les decimos talleres, tuvo bastante formato de taller hoy igual. Era ir a la clase y hacer lo mismo que hicimos recién, ronda de preguntas, y les dividíamos en grupos, en general, en los grupos de los propios países, o sea, por país, o se juntaban algunos en los países, no pasaba nada, y les llevábamos impresos algunos gráficos, 1 o 2 por grupo, 2 o 3, y les pedíamos que nos digan algo con esas impresiones. Lo que me pasaba siempre es que me olvidaba y se los daba en blanco y negro y no se entendía una mierda, porque no sabías cuál era cuál acá, y siempre terminábamos descargando, lo terminaba subiendo al Moodle, lo terminaba mirando desde el celular, todo un barro. Pero bueno, acá tenemos el gráfico a color, y estamos todos. Son gráficos que agarré, los saqué, hice lo que no pueden hacer ustedes en el informe, que es sacarlo y copiarlo y pegarlo del informe de CEPAL. Y lo que yo quiero que hagamos acá es lo que les decía antes, poder decir algo con este gráfico, ¿sí? Porque algo que ustedes, no sé si decirlo ahora, pero lo iba a decir después, lo voy a decir ahora igual. Algo que ustedes no tienen que hacer en el informe, algo que sí está mal, y algo por lo que se desaprueban los informes, es, en lugar de hacer un análisis como el que vamos a hacer ahora y que voy a proponer, por ejemplo, decir, bueno, primero voy a decir qué dice el gráfico. El gráfico tiene la tasa de crecimiento del PBI y para distintas regiones del mundo o países, depende, es una agrupación arbitraria por parte de CEPAL. Fíjense que este es para todo el mundo, economías desarrolladas, Estados Unidos, Japón. Abajo estaba la aclaración de cuál era cada grupo. No lo dejé para que se vea más grande en el gráfico, está mal, pero bueno. Y para cada una de las regiones o país o lo que sea, el color es, cada barrita, digamos, es la tasa de crecimiento por año, ¿no? El rojo o naranja es la tasa de crecimiento del 2018, o sea, lo que creció el 2018 comparado con el año anterior, con 2017. La de 2019, esta que es como un beige, es la tasa de crecimiento del 2019 en comparación con 2018, y 2020 es la tasa de crecimiento de 2020 comparado con 2019, ¿no? Tasa de crecimiento anual. El 2020 son proyecciones, se ve que no son datos que están, o sea, parte del dato es una proyección, no es el dato oficial, ¿no? Y a ver, ¿quién se anima a decirme algo de este gráfico? ¿Qué están viendo? Y mientras lo piensan, les voy a decir esto que les iba a decir antes y me olvidé. Que algo porque les dije así como, por esto se desaprueba y quedó ahí en suspenso. No está bien poner un gráfico y en el texto decir, bueno, la tasa de crecimiento en el mundo en 2018 fue 3%, en el 2019 2.4%, en el 2020 fue una caída del 5%. Mientras que en las economías desarrolladas la tasa de crecimiento en el 2018 fue 2%, en el 2019 fue 1.6%, así. Porque ¿qué estoy haciendo ahí? Con eso estoy repitiendo la información que está en el gráfico, ¿sí? Que es imposible de seguir si está en el texto, por eso la idea es que estén en gráfico como acompañamiento, como decía Matías, que la parte visual del gráfico hace más fácil la interpretación para la persona que lo lee, y porque no hay un análisis ahí, es puramente descriptivo. Ahora bien, voy a hacer una pregunta fácil, así me la responden. ¿Qué pasa que el 2020 es siempre negativa la tasa? Por la pandemia. Ajá. Santiago, ¿qué toqué? Profe, bueno, Sí. justo lo dijo el otro chico. No, yo pensaba, no soy muy bueno interpretando con los números, pero bueno, es muy evidente que con los números negativos es por la caída de la actividad económica a causa de la pandemia, porque todos los países se tuvieron que cerrar, la gente se guardaba y trataba de no ir a comprar al supermercado, un montón de cosas. Sí, fíjense que lo que pasa en la pandemia es que no hay manera de que no caiga el PBI, porque, sí, es tristísima, como dice Verónica, porque se detuvo, o sea, los indicadores macro, nosotros agarramos la ecuación macro fundamental y cuánto de eso directamente, o sea, pasó a cero, o prácticamente a cero.
Perdón, Flor, disculpa, Sí, por Florencia. definición, eso. Sí. El tema justamente es como que hay una interpretación con el tema de la pandemia en términos, o sea, en términos sanitarios, un desastre. Pero en términos económicos, peor todavía. Y más lo que le tocó a Argentina, que según lo que se estimó, es que el PBI cayó abruptamente de un año para otro. Encima que también lo jodido de todo es el tema de la producción, todo, o sea, lo que conlleva también el PBI, que directamente se cierren empresas, de que caiga el empleo, que también, o sea, a eso vos también decías, Florencia, el tema de analizar también por qué cayó el empleo, porque de alguna forma se cayeron, por ejemplo, las exportaciones, porque obviamente cuando no hay fabricación, no hay producción, no hay empleo, no hay exportación, también eso también se podría llegar a interpretar dentro del trabajo, obvio. Guillermo. No, que en la gran mayoría de las regiones o los países, ya en el 2019, el PBI venía cayendo, decreciendo, con respecto a 2018. Fíjense, exactamente. Habría que ver si es por la pandemia o si hay algún otro motivo también ahí. Fíjense que lo que dice Guillermo, que todo lo que está acá a la izquierda, en el gráfico, las tasas de crecimiento son bastante moderadas en 2018-2019 y la caída en 2020 es muchísimo más alta en comparación con el resto, ¿no? Eso también. Bueno, y ahí lo que dice Ramiro también es importante entender, bueno, ¿por qué cayeron tanto? Y quizás, ponemos el ejemplo de Ramiro, es porque su economía dependía mucho del comercio internacional, y el comercio internacional se desplomó durante la pandemia, ¿no? Profe, Sí. tengo una consulta, porque, por ejemplo, en el del 2020 hay algunas zonas que tienen caídas muy pequeñas e incluso algunas que no cayeron. Y la mayoría coincide con que son zonas, bueno, salvo China, por ejemplo, uno es África, son zonas pobres. Eso se debe porque son países pobres y entonces por ahí no tienen mucha actividad económica, entonces tampoco tuvieron mucha caída. Lo que puede pasar ahí es que no dependan, o sea, no sé cuál fue la situación bien de esos países en el contexto de la pandemia. Puede ser, por un lado, que y entiendo que tardaron en haber casos, pero no quiero decir una burrada. Pueden ser que son economías tan poco desarrolladas que no dependen mucho, por ejemplo, del comercio internacional, como decíamos antes, y que no hubo tanto confinamiento por una cuestión de, no se detuvo tanto la actividad porque era imposible bancarlo, o sea, desarrollar políticas porque se te moría toda la población, digamos, si parabas la actividad, por decirlo de una manera. Pero hay que estudiar caso por caso. Piensen que esto además es un agregado de un montón de países, ¿no? O sea, no podríamos sacar conclusiones bien en ese sentido, ¿entiendes? O sea, hay que ser cuidadosos y cuidadosos. Salvo, bueno, en el caso de China, que sí que es un país, o Japón, o Reino Unido, pero hay que entender que ahí hay mucha heterogeneidad adentro de estos que son grupos. Y otra cosa, y ahí te doy la voz a vos, Karina, es que no sé si saben, no sé si se acuerdan, pero la caída, ¿saben cuánto fue la caída del PBI en Argentina en 2020? ¿Qué fue caída? Fue 10, 11%, si no me equivoco. Sí, yo creo que fue 10, 11%. 10 seguros, entre 10 y 12. 11%. ¿11? 11. 11. Y fíjense que fue más alta que la de todos estos casos que estamos viendo, ¿no? Y eso dice algo también de la macro argentina. ¿Por qué cayó tanto más que el resto? O sea, entiendo que haya caído. ¿Por qué tanto más? Bueno, y ahí hay que entender, o sea, no se puede entender, como decía antes, el 2020 sin entender muchos años previos de la macro argentina. ¿Karina? No, más o menos lo que estaban hablando hoy, entre todos, qué sé yo, de este gráfico, por ejemplo, parte de la zona del euro, tenían, en el 2019 estaba todo el tema del Brexit. Creo que cada zona, cada región tiene particularidades que viéndolo en esta foto no se llegan a contemplar, y
y que nada, que sí, que el análisis tiene que ser un poquito más puntual y más extenso por cada región a la que uno esté mirando, porque se van encadenando montones de cosas y lo que en un lugar afecta de forma negativa, en el otro lo afecta de forma positiva y no se ve acá. Obviamente el del 2020 ya sí, porque estamos de lleno en todo lo que fue la pandemia, pero sí, es como que en una foto no se llega a ver. Obviamente, claro, está muy bueno lo que dice Karina, porque nosotros no podemos... 9, pensé que era 11, que cayó. Bueno, de cualquier forma es más alto que los que están acá. El gráfico o bueno, gracias a todos que buscaron. El gráfico o la tabla o la información que presenten cuantitativa, porque esto es información cuantitativa, ustedes lo tienen que usar como insumo para argumentar lo que están diciendo, ¿no? Les va a servir como insumo para entenderlo por un lado y luego para contarlo, esta silla hace más ruido, para contarlo en el informe. No le exijan al gráfico más de la información que puede dar, ¿no? Que es como decía Karina recién. Yo con este gráfico puedo decir, bueno, que esto, puedo contar que los países que más cayeron son justamente los que tenían tasas de crecimiento más conservadoras antes. Por ejemplo, que algo que se puede decir también es que ya en 2019 la tasa de crecimiento en general fue menor que el año anterior, fíjense, es muy poca diferencia, pero igual, que hay países que cayeron mucho más que otros, ¿no? Por ejemplo, esto en comparación con esto, y que hay casos particulares de otros países que crecieron más. Y ahí, bueno, puedo contar la historia de por qué estos países, puedo buscar más información, que puede ser literatura, cosas que hayan leído, para poder explicar más eso, ¿no? O lo uso a modo de ejemplo. A ver, ¿dónde están? Viviana, perdón, hasta que vi que eras la que estaba levantando la mano. Sí, profesora, una consulta. Para analizar las proyecciones del 2020, cuando tendría que partir, por ejemplo, India, yo diría que su proyección es del menos 3,2 para el 2020, pero que tiene una caída, tendría que sumar a partir del 4,1 y bajar al menos 3,2, o sea, como que en realidad tuvo una caída del 7,3, una cosa así, ¿me explico lo que quiero decir? ¿O tenemos que partir al 0? No sé si entendí bien tu pregunta, pero 3,2, los valores de acá están en porcentajes y son tasas de crecimiento o de caída. Tasas de variación, mejor dicho. Y compara el PBI. El PBI es un cálculo que es un volumen, es una cantidad de plata, digamos, ¿no? Que es precio por cantidad anual. Tenés el PBI de 2017 y el PBI de 2018. Bueno, es distinto. El valor, esa cantidad de pesos, bueno, en la moneda, de dólares, digamos, es un valor en 2017 y es un valor en 2018. Cuando calculás la tasa es cuánto varió de un año al otro. ¿Me entiendes? Y es esto, el porcentaje es la variación, el valor que está acá. Entonces, 3,2 quiere decir que en 2020 el PBI, el Producto Bruto, toda la riqueza que generó ese país fue 3,2% menor que la del 2019. Pero no se pueden sumar las tasas, porque siempre estás comparando, cambia el denominador, digamos, en cálculo. No sé si se entendió, si me expliqué. Sí, entiendo. A lo que yo iba era desde dónde viene la caída del PBI comparando el 2019 con el 2020, a eso me refería. Es el 2020, o sea, el valor del verde claro, es todo el 2020 comparado con el 2019. Sí. ¿Entiende? Sí, o sea, no los puedo mezclar, no puedo sumarlos. Decir No. Que, por ejemplo, India en el 2019 llegó a tener un PBI del 4,1 y tiene una proyección para el 2020 de una caída aproximadamente del 4,1 o sea, al menos 3,2, en suma matemáticamente serían
7,3. A eso era lo que me tenía confundida. Sí, no se puede sumar. Y ojo Ok. que esto no es un valor, son tasas de variación. O sea, yo no puedo, el valor del 2019 no es que el PBI es 4.1. La tasa de crecimiento del 2019 es 4.1, o sea, que quiere decir que la economía creció un 4.1%. Pero el valor del PBI no es 4.1, es un valor en dólares. Ok. ¿Entiendes? Está bueno lo que dijiste porque es algo que pasa en los trabajos también. Entender la unidad de medida de los indicadores es súper importante para entender eso, si puedo sumarlos, cómo los interpreto, cómo los explico. Guillermo. Esto Perdón. estaría calculado a precios corrientes, ¿no? ¿Sabes qué? No sé. Debe estar en dólares. Debe estar, Claro, ya está en el gráfico. Búsquenlo en el gráfico, está en el... claro, porque por eso Bueno. no se pueden comparar, porque son precios y cantidades distintas, digamos. Sí, igual lo importante es que está en tasa de crecimiento, y la tasa de crecimiento pierde la unidad de medida, entonces sí lo puedes comparar. Ah, está bien. ¿Se entendió? No están valores absolutos. No está en valores absolutos, está en porcentaje. Claro, claro, sí. Ah, perdón. No, y algo porque estoy leyendo el chat, por ejemplo, debe ser muy distinto si tomamos de 2020 el primer semestre y el segundo semestre, ¿no? Siempre el segundo semestre. Pero, o si tomamos por trimestre, ¿no? Cambia mucho porque depende de los momentos más fuertes de la pandemia. Vamos a pasar a otro, así seguimos debatiendo. Este gráfico, bueno, fíjense que este está por meses, enero, mayo, septiembre, desde 2003 hasta 2020, y tiene la tasa de evaluación del volumen del comercio mundial de bienes. Por meses, de enero de 2003 a mayo del 2020. Fíjense que tienen la tasa de variación, que es que es medio marrón, y acá en rojo tienen como el promedio en periodos, ¿no? Acá sería el periodo 2003-2007, 2011 a 2015, bueno, y acá los distintos periodos. ¿Qué dice este gráfico? O sea, además de lo que dice explícitamente, ¿no? ¿Qué nos permite decir? ¿Qué nos permite analizar? Por un lado, fíjense que vemos algo que es muy notorio. Por un lado, ya esto que nos muestra el promedio estaría indicando que ha estado más o menos estable, aunque tuvo esta oscilación, pero dentro de todo, o que el promedio en estos años fue 8% del volumen de la tasa de variación interanual de comercio mundial. O sea, exportaciones más importantes, bueno, en realidad como es de todo el comercio mundial, es ventas internacionales, digamos, y es la tasa de variación, ¿no? ¿Cuánto más o menos comerció todo el mundo? Esperen que hay un comentario. Exactamente, como dice Santiago, tenemos una caída enorme acá, que es la crisis del 2008, ¿no? Que fíjense que la crisis fue a finales de 2008, principios de 2009. Ahí hay una caída abrupta. Fíjense, o sea, estamos en tasas. Cae casi 20%, ¿no? Es una barbaridad. Piensen que el volumen internacional de comercio cae 20%. Se recupera en 2010 con la salida de la crisis, por lo menos la salida por parte de Estados Unidos y algunos países. Van a tener una clase sobre la crisis del 2008 que les va a dar Diana. Bueno, eso. Fíjense que se recupera por encima de los valores, no sé si históricos, pero los que tenemos hasta acá en la serie, y es como si luego convergiera a un nivel no quiero decir de equilibrio, pero a un promedio así, y acá sí se mantiene claramente durante estos años. Vuelve a haber un crecimiento en el 2017, 2018 y cae nuevamente, bueno, ahora por la pandemia, ¿no? Siempre es más bajo que Ay, se me escucha muy mal, pero entiendo que dijiste que es más bajo que la crisis Sí, internacional. Ahí está. claro, es más bajo que 2003, no sé si ahí me escuchas mejor, Sí, ahí pero te escucho perfecto. Sí, se te escuchaba decía horrible. que se recupera y después se estabiliza, pero por debajo de lo anterior. Ah, claro. Sí, Nunca totalmente. recupera
el volumen que tenía antes. Exactamente. Nunca recupera y encima acá vuelve a caer. Hay que ver qué pasa después, ¿no? O sea, qué pasa en el futuro, ¿no? Que es algo que no vamos a poder responder recién en el futuro o las próximas generaciones de estudiantes de macro. Pero fíjense eso, que después de la crisis del 2008 no recupera los valores previos. Y otra cosa que por ahí se puede mencionar, bueno, igual acá estamos hasta mayo, ¿no? Faltan meses de 2020, es que la caída hasta ahora es algo menor que la caída de la crisis del 2008. Después, estos son gráficos que no necesariamente están relacionados entre sí, los podríamos, no están relacionados entre sí. Busqué de cosas de indicadores distintos para que ilustren. Y después tenemos exportaciones de bienes, el porcentaje de las exportaciones. A ver. Exportaciones de bienes con relación al PBI por destino de la exportación. Ah, está bien. Es el porcentaje de, claro, lo que ocupa, dice por bienes con relación al PBI. Ah, está bien. Exportación de bienes, no de servicios, con relación al PBI, o sea, cuánto ocupa cada región de destino en las exportaciones en relación con el PBI, ¿no? O sea, básicamente, cuál es la importancia de cada país de destino en las exportaciones que genera el país, ¿no? Para hacerlo más sencillo. Y fíjense que acá, y vamos a hacerlo cortito, así podemos continuar. Fíjense que en estos países, que son los países más cercanos a Estados Unidos, predomina Estados Unidos en el nivel de exportaciones. Y acá, bueno, en estos casos predomina al resto de países. ¿Qué tal? Unión Europea, China. El resto de países deben ser países de América Latina. Hay que volver a mirarlo igual. Pero en estos casos, si estoy interpretando bien, fíjense, bueno, que en estos casos tiene más relevancia China, además, que ven que el verde es China, en los países que están más al sur, y los países que están más cercanos a Estados Unidos tienen mucha más relevancia Estados Unidos, ¿no? Siempre son estos, en este caso son dos países de América Latina, si no me equivoco. Ah, sí, América Latina, dice acá. Y que Perdón, sí. este gráfico puede representar también cómo participan los distintos países o qué países son más importantes en el intercambio internacional, ¿no? Puede interpretar así. Por ejemplo, En el comercio, claro. Fíjense que esta parte de la relevancia de Estados Unidos va a ser importante cuando estudien la crisis del 2008, ¿no? Porque si mis exportaciones dependen mucho de Estados Unidos, si Estados Unidos me deja de comprar, y mis exportaciones y mi nivel de actividad depende de las exportaciones, que son principalmente a Estados Unidos, ¿qué va a pasar si entra en crisis Estados Unidos, ¿no? Y en estos casos donde predomina más China, y por ahí está bueno que China haya crecido en un contexto en el que todos cayeron. Uno de los principales, sí, de China es Brasil en el marco del Mercosur. Sí, sí. Depende también de los productos. Bueno, y ahora, esta es la parte que más me divertía y es la parte para la que menos tiempo tenemos. Esta fue idea de Matías, que ya se fue. Me parece buena idea. Les voy a mostrar dos ejemplos, un ejemplo feliz y un ejemplo no tan feliz, de trabajos que han hecho previos sobre lo que tienen que hacer ustedes en su trabajo de coyuntura, de análisis de coyuntura, y en particular en esta entrega intermedia, que es lo del gráfico, ¿no? Puede ser un gráfico o una tabla igual. O sea, algo que presente información. El ejemplo feliz era un caso de Chile, que este lo cursaron en 2016, y pensé en buscar un caso de hace varios años para que no haya gente que haya cursado ese año. Y me acordaba porque me acordé de este caso porque cuando dimos la devolución en clase dije, algo que hizo bien Chile, y dije, bueno, no Chile el país, sino el grupo, y fíjense esa cosa de cómo uno pierde su individualidad en este trabajo. Acá lo que muestra, fíjense, bueno, justamente es el PBI en millones de dólares, que permite establecer ver la tendencia. También se podría mostrar en tasa de crecimiento. No voy a llegar a mostrarle todos los ejemplos. Se los dejo cargado
les dejo el PowerPoint para que lo miren ustedes, porque quiero llegar, sí, a esta parte. O sea, lo importante de este caso, bueno, mírenlo, identifíquenlo ustedes, y lo vemos, lo discutimos en el foro, y lo volvemos a retomar si quieren el lunes. ¿Sí? El lunes volvemos a retomar este caso del ejemplo feliz y el ejemplo triste. Pero yo creo que se van a dar cuenta, porque vamos al ejemplo triste. Acá, la tabla está bien, es el balance de pagos, este caso era de Nicaragua. Pero el problema que tiene es que, fíjate, ya se ve, es imposible de seguir el texto, porque lo que hace es decir que la información que hay en cada casilla, ¿no? En cada parte de la tabla, sin hacer un análisis de evolución, por ejemplo. Este tipo de información siempre es más sencilla presentarla en un gráfico, porque es más fácil ver las tendencias, ver cómo se mueve, si no hay que estar mirando qué valor es más alto, qué valor es más bajo. Hay que estar mirando cuál es el valor más alto de estos, que con un gráfico de línea es mucho más fácil verlo. Y le falta, bueno, lo que tiene en este caso el gráfico es que no hay un análisis, perdón, el gráfico no, la tabla y el texto, es que el texto que acompaña a la tabla repite la información que está en la tabla, ¿sí? Sin hacer un análisis, que no es el caso del trabajo de Chile, que bueno, que se los dejo para que ustedes lo miren, y que además el caso que tenía de Chile es que relaciona, ven, PBI con la producción de cobre, ¿no? En el caso de Chile, que la gente que le tocó Chile ya habrá visto la importancia que tiene el cobre en la macro de Chile. Y otra cosa que les quiero decir, y ahora ya cerramos, es que los gráficos y tablas siempre llevan título, llevan la aclaración de la fuente, acá, en realidad acá se pone fuente, siempre se pone elaboración propia, en base a, y la fuente de donde se sacó, del Banco Mundial, de CEPAL, del Instituto de Estadísticas del país que les tocó. Siempre, esto tanto para los gráficos, para las tablas, para la información que presenten, siempre tienen un número o una letra, algo que los referencie, ¿sí? Gráfico 1, este debería decir, gráfico 1, punto, la cuenta corriente de Nicaragua en cifras de 2008-2015. Ahí voy a la pregunta, y siempre tienen que estar referenciados en el texto. Escribir y que aparezca un gráfico de la nada y en ningún momento hacer referencia al gráfico está mal, ¿sí? Piensen que la persona que está leyendo no sabe sobre lo que está leyendo. Entonces, lo importante es que cuando presentan los gráficos y analizan el gráfico, hay que mencionar el gráfico o la tabla de la que están hablando, ¿sí? Acá no se pone, como se puede observar en el gráfico 1, y eso ya los va llevando al 10 en el trabajo, ¿sí? A tener un 10. O poner entre paréntesis, la evolución de tal cosa fue tal cosa, y entre paréntesis, ver gráfico tanto, ¿no? Y hasta incluso más adelante se puede volver a mencionar, y se pone entre paréntesis, volver a ver gráfico 1 cuando ya estás por el gráfico 5, por ejemplo. Pero por ahí vale volver a hacer mención. Pero siempre los gráficos y las tablas tienen que tener número, gráfico 1, gráfico A, B, C, pero en general se usan números, y siempre se tienen que referenciar en el texto. En este caso, por ejemplo, no está referenciado en el texto, y eso también está mal, ¿sí? Y no sé si bueno, ahora no se van a detener a leer, ¿no? Pero si se detienen a leerlo, van a ver que es súper difícil, porque lo que obliga, este tipo de texto obliga a que la persona que está leyendo haga el análisis. Y la idea no es esa, ¿sí? El análisis lo tienen que hacer ustedes, y la persona que está leyendo tiene que leer directamente el análisis. Y opinar sobre eso en cualquier caso, pero... No se van a usar los gráficos originales de la fuente, a propósito de la pregunta que hace Santiago, tienen que elaborar. Copiar y pegar gráficos es plagio, ¿sí? Y el plagio es plagio. El plagio es delito, nadie va a ir preso ni presa por eso, pero sí van a desaprobar el trabajo. Se desaprueba si hacen plagio, ¿sí? Que no sé qué sería peor, la mentira. Y después tienen como dos opciones a partir de este trabajo, ¿no? O desaprobarlo, que están en todo su derecho, o sea, no entregarlo, hacer las cosas mal, que pueden hacerlo, digo, que va a llevar, el resultado va a ser desaprobar el trabajo, o cumplir con estas consignas que no son todas, pero que son las más importantes vinculadas con la entrega que tienen que hacer ahora. Lo que les decía recién, referenciar los gráficos y analizarlos en el texto. Poner el gráfico y no decir nada sobre el gráfico está mal, poner el gráfico y decir algo sobre el gráfico
sin referenciarlo está mal. Hacer un análisis sin presentar un gráfico, sin presentar la información, o sin hacer referencia a la fuente, está mal, ¿sí? Así que, ¿qué es lo que está bien? Poner los gráficos, analizarlos y referenciar los gráficos. Y en cualquier caso también está bien dar información sin presentar un gráfico, porque a veces no hace falta. Se pone entre paréntesis la fuente, ¿sí? Bueno, incluir gráfico, número, referencia y fuente, que es lo que les decía antes. No repetir información con gráficos y tablas. Por ejemplo, a veces lo que pasa es que presentan la misma información en un gráfico y en una tabla. Eso es redundante, ¿sí? Uno de los dos está mal, o el gráfico o la tabla. No... Bueno, eso está mal, o sea, o se quedan con el gráfico o se quedan con la tabla en función de lo que consideren mejor para reflejar la información o lo que ustedes quieran decir. Citar las fuentes de información, que les voy a cargar lo de Matías de las normas APA. Incluir la sección de referencias bibliográficas, ¿sí? Porque poner entre paréntesis fulano o fulana y no agregar las referencias tampoco vale. Es lo mismo que no poner nada. Y utilizar información para respaldar las ideas, no describir la información, que es lo que les decía antes. Presentar información y decir todos los valores, para mí es lo mismo ir a la página del Banco Central o del organismo que sea y mirar la tabla que leer su informe, ¿sí? Lo importante es que ustedes hagan un análisis que implica lo que decíamos antes, vincular con otros indicadores, vincular con políticas, vincular con el contexto internacional, depende del indicador que estén viendo. Otras cuestiones importantes, siempre pasa lo mismo con esta clase, siempre termina ahí, a las 8 en punto. Uso del lenguaje académico, o sea, no tienen que usar lenguaje coloquial, ¿sí? Decir, bueno, el PBI creció un montón, está mal, tienen que usar, se observa un aumento de la tasa de crecimiento de tanto, digamos, ¿sí? De hecho, también decir un montón es como la pregunta que hacía Analía antes. Es poco preciso, ¿cuánto es un montón? Y bueno, si voy a decir que la tasa fue alta, bueno, la tengo que comparar con algo, o con la tendencia previa del mismo indicador, o compararlo con otros países, con la región, etc. Como hacíamos antes cuando mirábamos los gráficos. Pero bueno, lean el trabajo, o sea, vuelvan a leer el trabajo varias veces, vuelvan a leerlo antes de entregarlo, y fíjense, porque a veces se nos pasa, de poner algo muy coloquial, relaboren, ¿sí? Cuando ponen, en general, el lenguaje coloquial, además de que está mal, y le baja la vara al trabajo, como la calidad, si se quiere, es poco preciso, en general, ¿no? Entonces, mientras más preciso sea, mejor. Diferenciar variación porcentual de puntos porcentuales, esto se los dejo para volver a mirarlo el lunes, pero no es lo mismo que algo varíe en un porcentaje que en puntos, ¿sí? En puntos porcentuales. Por ejemplo, veíamos bueno, ya les digo ahora, la tasa del PBI un año aumentó 10% y otro año aumentó 4%. En el segundo año, voy a hacerlo al revés para que sea más fácil. Un año, en el 2019 aumentó 4% y en el 2020 aumentó 10%. No aumentó un 6% más, que es la diferencia, sino que hay una diferencia de 6 puntos porcentuales, ¿sí? En la tasa de crecimiento. Si quieren, esto lo insistimos más el lunes, porque ya termina la clase. Y a mí no me gusta pasarme de horario porque me parece... Realizar un análisis basado en evidencia, bueno, lo que les... eso, basado en evidencia, o sea, contar lo que ustedes digan, todo lo que ustedes digan, es lo mismo que decir que todo lo que digan, todas las ideas que presenten, todo su argumento, esté respaldado con evidencia, con información, ¿sí? Tanto en gráficos, en tablas, o presentado en el texto. Y evitar información geográfica innecesaria. No hace falta que digan la ubicación geográfica de los países, el tipo de moneda, la densidad poblacional, a menos que sea relevante para el análisis, porque de golpe pasó algo que el país se dividió en el medio, o que hubo un cambio de moneda, o que pasó algo que con la población aumentó un montón o cayó un montón. Pero en general no hay ningún caso de esos, entonces esto no hace falta hacer una descripción que fíjense que no hace un análisis de coyuntura, no es información relevante
para un análisis de coyuntura. Sí, a veces importa mencionar, por ejemplo, si uno estuviera analizando China o la India, sí hay que mencionar, quizás sí es relevante mencionar la cantidad de población que tiene, pero no previo como un análisis descriptivo, sino bueno, hay que tener en cuenta que tiene X cantidad de población, porque hay cosas de la macro que tienen sentido por eso. La redacción precisa, como les decía antes, y organización y prolijidad del documento, ¿sí? Título, tiene que tener, pónganle título, que tenga sus nombres, no entren en trabajos sin nombre, que pasa muchas veces, y en la cuestión de las secciones, ¿sí? Dividan el texto en secciones, no le pongan a una sección análisis de coyuntura, no le pongan a una sección PBI, por ejemplo, vean lo que hicieron en esa sección y pónganle un título, ¿sí? Ay, corrí hablando. ¿Alguna pregunta? Creo que ya les perdí a todo eso. Ah. Bueno, cualquier cosa, sí, la entrega es el miércoles, el 25. Pasamos, ¿se acuerdan que tenían lo de la nota? Lo dejamos en stand-by y después les avisamos que la idea es que también hagan un audio. Pero después les avisamos cuando pasamos eso. Para el miércoles tienen que entregar el videíto que ya tienen armado en el Moodle. Y cualquier cosa el lunes me dicen y retomamos lo que quieran de acá. Y pasamos, para el lunes tenemos modelo keynesiano simple, y SLM y Brown y Joy. Así que el lunes también vamos a correr y entonces vamos a empezar vamos a empezar puntuales. ¿Sí? Y piensen que el lunes vamos a terminar 9:30 o 10. Háganse esa idea. Bueno, voy a detener